¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? How many came to hear word of God? Quiero empezar diciendo esto. And I like to start off with saying, En una reunión donde estaba un grupo de, bueno, estaba un maestro de la palabra que admiro mucho, in a gathering where there was a teacher that I admire very much, John Piper, John Piper, hicieron una pregunta. they asked Un joven questions. dijo, a mí me molesta cuando escucho a la gente decir, escuché la voz de Dios. I get bothered when I hear people say, I heard the voice Hace of God. tiempo no escucho la voz de Dios en la iglesia. It's been a while that I haven't heard the voice of God. Y él le contestó, And he answered, seguramente no lees tu Biblia maybe you don't read the Bible y no la lees con fe, and you don't read it with faith, porque ella es la voz de Dios. because in it is the voice Entonces of el God. joven le dijo, ¿qué puedo hacer? So the youth asked, what can I do? Y él le dijo, agarra tu Biblia y léela en voz alta, And he said, grab your Bible and read it para out que loud, cuando tú la escuches estás escuchando la voz de Dios. so that when you hear it, you're hearing the voice Entonces, of God. mucha gente creyente no tiene por necesidad y deseo leer la Biblia. So many believers don't have a necessity or need to read the Estudiarla. Bible, to study Es lo it. primero que le quiero decir hoy. It's the first thing I want to say Usted to you today. debe estudiar la Biblia. You must study No the tiene que ir a un Bible. instituto para hacerlo. You don't have to go to an institute. Tiene que leerla, You need to read it, escudriñarla, research investigar, it, investigate, meditar en ella. meditate in it, Para hacerlo usted va a conocer más a Él. and you will find more of Him. Va a crecer en su fe en Él. Your faith will grow. Va a oír la voz de Dios más continuamente. You'll hear His voice more Va a tener continuously. una relación más cercana con Él. You have a closer relationship Y va a with mantener Him, una comunión más íntima con el Señor. and you'll have a more intimate communion with the Lord. ¿Cuántos viven en Estados Unidos de América? How many live in the United ¿Cuántos States? saben que hay leyes acá? How many know there's laws ¿Se ha dado here? cuenta que ahora hay una gran preocupación en Florida en muchas personas? Have you realized that there's a worry in Por una Florida ley now because of a law Que entra en efecto el 1 de julio. that becomes in effect O sea, on July 1st? una ley, cuando no la conocemos bien, A law when we don't know it no nos well puede favorecer can favor us, o podemos equivocarnos. or we can be incorrect. La obediencia a Dios debe ser completa, si no, no es obediencia. Obedience to God must be completed. If not, it's not Bíblicamente no hay obedience. tal cosa como que obedezco 95%, me faltó 5 y ya estoy bien. Biblically, it's not that I obey 95%, I'm missing 5 and I'm okay. Con Dios, With God, si usted no obedece 100%, no es obediencia. If you don't obey 100%, O it's sea, not obedience. podría ser una obediencia parcial, It could be a partial obedience, una obediencia a medias, a half of obedience, pero no es obediencia. but it's not obedience. Si usted toma la Biblia If you take the y va Bible, desde Génesis hasta you Apocalipsis, go from Genesis to Revelation, va a encontrar en cada libro el mismo principio. you're going to find in each book the Dios same principle. bendice, God blesses, Dios recompensa God rewards la obediencia completa. the complete obedience. Dios siempre lo va a hacer. God will always do that. Ahora hay una verdad que acompaña a esta verdad. And there's a truth that accompanies Si it. usted falla en obedecer a Dios, If you fail in obeying God, va a traer consecuencias. it will bring consequences. Puede sufrir dolor. You may suffer pain, Y es importante entender esto. and it's important to understand Porque el que this, Dios recompense tu obediencia because the fact that God rewards your obedience tampoco significa que no tengas problemas. doesn't mean that you won't have problems. No quiere decir que Dios no te va a probar Doesn't mean that God will not o test pueda you permitir que seas atacado o probado. or may allow you to be attacked or Entonces, tested. si podemos experimentar situaciones difíciles, We can experiment difficult situations. Dios va a estar detrás de ellas God will be in y back con of un them, propósito divino las quiere usar. and with a divine purpose, He will use them. Ahora, sin embargo, hay preguntas interesantes que hacernos. Now, there's still interesting questions to ask. ¿Debemos obedecer a Dios porque nos va a recompensar? Should we obey God because He's going to reward us? ¿Debemos obedecer a Dios aunque no nos recompense? Should we obey God even though He doesn't reward us? ¿Debemos obedecer a Dios porque Él ofrece recompensas eternas? Should we obey God because He offers eternal reward? ¿Podemos contestar esas preguntas? Can we answer these questions? Yo creo que sí. I believe so. Ahora, quiero que entiendan esto. Now I want you to Hay understand tres this. razones principales, puede haber más, There's three main reasons. There are pero many quiero more, mencionar tres principales razones but I want to mention three main ones por las que todo creyente debe estar motivado a obedecer a Dios. for which the believer should be motivated to. Número uno, Él es Dios. Number one, He is God. ¿Por qué debo de obedecerlo? Why must I obey Him? Because He's God. Porque Él es Dios. Como es Dios, Él es digno. And since He is God, He is Él worthy. merece He is worthy of ser obedecido. to be obeyed. Número dos, Number two, Él es un Dios sabio y solo va a exigir lo que es mejor para usted. He is a wise God and will only demand the best for us. Cada cosa que Dios te pida es lo mejor para ti. Everything that He demands Aunque of you no is the best for parezca, you, even though it may not aunque look no like tenga it, sentido, even though it may not make sense. Dios es bueno, God is good, siempre bueno. always Su good. misericordia es para siempre. His mercies are forever. Número tres, Number three, ¿por qué debo obedecer a Dios? why should I obey Por God? nuestro amor y entrega a Él. Because of our love and surrender to Him. ¿Ama usted a Dios? Do you love God? ¿Lo ama? Do you love Him?
dedica su vida a Él, Do you dedicate your life no to puede Him? hacerlo sin obediencia. You cannot do it without Debe de obedience. obedecerlo. You must obey Ahora, Him. quiero hacerles una pregunta Now I want to ask a question, y espero que todos me escuchen bien. and I hope everyone can hear me well. Y no la conteste, And don't answer solo it. piénsela dentro de usted. Just think of it within you. ¿Ha hecho usted todo lo que Dios le ha pedido que hiciera? Have you done everything that God has asked of you? Si yo le contesto, le digo, no. If I can answer you, I'll say Yo no. no he hecho todo lo que Dios me ha pedido que haga. I have not done everything that God has asked of ¿Se me. acuerdan aquel joven rico del pueblo de Israel Do you remember that rich man from que llegó a Jesús y le dijo, maestro bueno, that he went to Jesus and said, "Good Lord, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? what can I do to inherit eternal life?" Entonces, él le dice a Jesús que ha cumplido todas las reglas, And he tells Jesus that he has fulfilled all the todas laws, las leyes que demandaba el pueblo judío. all the laws that demanded from the Todas. people. All of them. Le dijo, todo eso he hecho. He said, "I've done all of Todo them. eso he hecho. I've done all En of otras palabras, él era humanamente totalmente obediente. them." In other words, human, he was complete. Pero Jesús se volteó y le dijo, But Jesus turned and said, you're missing one thing. "Te falta una cosa. You're missing one thing. Te falta una cosa. You're missing one thing. Te falta una I am cosa. missing one thing. A mí me A falta todos una nos cosa. falta algo. We are all missing. Nunca usted va a ser perfecto You will para con never Dios. be perfect. Entonces le dijo él Jesús le dijo al joven lo que le hacía falta. So Jesus told the young man what he needed. ¿Lo pudo hacer? Could he No. do it? No. ¿Pudo obedecer a Dios? Did he obey Entonces, God? ese es un ejemplo de una obediencia parcial. So that's an example of Había partial cumplido con obedience. todas las leyes, He had fulfilled all the laws, con todos los mandamientos, all the commandments, pero le faltaba una cosa. but he was Y missing en esa one. sola cosa él falló a Dios. And in that one thing, Fracasó. he failed God. Es más, él se negó a ser un discípulo de Jesús. He actually denied to be a disciple Esta of mañana Jesus. Dios tiene una palabra para alguien. This morning, God has a word Dios for es someone. para todos, It's for everyone, pero usted tiene que creer but you must believe que es la voz de Dios que le está hablando. that is the voice of God speaking. Entonces, al hacer esta pregunta, ¿creo yo que he hecho todo lo que Dios me ha dicho? So when I ask this question, do I believe I've done everything God Le has voy a asked dar of me? tres posibles respuestas. And I'll give you three possible answers. Primero, usted puede decir, sí, yo estoy haciendo todo lo que Dios me ha dicho que haga. Yes, I'm doing everything that God has asked me to do. Segunda respuesta, Second answer, usted puede decir, yo no estoy haciendo todo lo que Dios me dice que haga. you could say, I'm not doing everything that God tells me to do. Ahora, la respuesta tercera es la más peligrosa, And the third answer is the most porque es un dangerous engaño one, because it's a y lie. a Satanás le gusta. And Satan likes this. Oh sí, yo estoy haciendo lo que Dios me dice que haga, Yes, I'm doing what God tells me to do, pero no estoy haciendo todo lo que Dios me dice que haga. but I'm not doing all that God tells me to Pero do. estoy bien, But I'm good. Dios me va a entender. God will understand. Oh yes, Dios lo va a entender, Oh, see, God will que es understand desobediente, that you're disobedient, porque su obediencia no es completa. because your obedience is Ahora, not complete. si Satanás puede lograr Now, if Satan is able to que achieve usted desobedezca a Dios for you to disobey God en lo más pequeño, and the most minimal, que usted no complete su obediencia a Él, that you don't fulfill your obedience Él to ha Him, encontrado un lugar en usted. He has found a place in you. El pasaje bíblico que vamos a ver esta mañana The verse we're going to look in this morning, es un buen ejemplo de la lucha de una persona en Dios it's a good example of a struggle of someone in God para ser obediente a Él y ser recompensado por Él. to be obedient to Him and rewarded by Him. One more time. Una vez más, Dios recompensa la obediencia completa. God rewards complete obedience. Nadie se confunda con esto, No one be confused with porque this, esto no es garantía de que no va a tener problemas. because this is not a guarantee that you will have no Segunda de Reyes problems. capítulo 5 verso 1. 2 Kings 5:1. Hagamos nuestro trabajo en el día de hoy. Let's do our job in this morning. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Says Naaman, general of the army of the king of Syria, was a great man before his Lord, and held him in high esteem, because through him the Lord had given salvation to Syria. He was this man, brave in the extreme, but leper. Imagínese un currículum de alguien. Imagine someone's curriculum, Empieza buenísimo. a great one, Conoce de esto, knowledgeable in sabe de this, hacer de esto, knows to do this, tiene tantos años de experiencia de esto. X amount of years in this. Hablando en Estados Unidos de América, Talking about the United States. tiene estabilidad, He has this ability. es muy fuerte, He's very strong, presta mucha atención pays attention well, y que hasta abajo diga, and all the way at the bottom it says, pero es indocumentado. but he doesn't have a legal status. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que les O digo? sea, siempre hay un but, There's always un siempre hay pero. un pero. There's always a but. Este hombre era un gran general del ejército más poderoso en aquel momento. This man was a great general of the greatest army. Este tenía una posición que le representaba ser una persona rica en la sociedad de Siria. He had a position that represented being a rich person in Syria. Ser un general como Naamán era en aquel momento A general being like Naaman in that time implicaba que él tenía a disposición
un comando de soldados, said that he had a great command of soldiers, sirvientes, servants, poder económico, power, posición economy, social. and social Ahora, status. voy a hacer corta la lectura de todo el pasaje resumiendo la historia. Now I'm going to do a quick summary of Es this. una historia muy interesante, esa historia de la Biblia. It's a very interesting story in the La Bible. escritura nos cuenta que en casa de Naamán vivía una niña, una jovencita hebrea. The scripture says that in the house of Naaman there was a young lady. Los sirios y los amorreos invadían Israel The Syrians and the Amorians y invaded, se llevaban desde niños secuestrados a los niños judíos y niñas a trabajar como esclavos. and they captured children to work as slaves. Y esta niña fue llevada secuestrada de su familia desde pequeñita And this young lady was taken en from una a invasión child que los amorreos hicieron a Israel. in an invasion that was made to Israel. Y Naamán la compró para ser una sirvienta de su esposa. And Naaman bought her so that she could be Desde a slave to his pequeñita. wife since she was a little child. Vive en casa de él, She lived in his sirve house, la esposa de Naamán served the wife of Naaman, y estando allí, and being there, la niña le dice a la esposa de Naamán, the little girl tells the wife of Naaman, le habla speaks to her, algo que nadie podía esperar que sucediera. someone that no one could expect to Ahora, happen. quiero que tomen en cuenta este detalle, por favor. Now take this detail in account. Dios tiene un plan que es perfecto. God has a perfect plan. Y si usted está en el plan de Dios y hace lo que Él dice, And if van a you're- salir las cosas bien al final de todo. If you're in the plan of God and do as Dios he says, colocó a esa then niña it's good. allí. God placed that young lady Dios there. permitió que fuera secuestrada de su familia. He allowed her to be captured from Dios her permitió family que fuera llevada como esclava and allowed her to be taken y as fuera a slave puesta en casa de Naamán. and placed in the house of Naaman. Segunda de Reyes 5, verso 3. 2 Kings 5:3. La niña le dijo a su dueña, si tan solo mi señor conociera el profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra a Naamán. The girl said to her owner, if only my lord knew the prophet who lives in Samaria, he could take away Naaman's leprosy. Este detalle es muy importante. This detail is very important. Era una niña joven. It was a young Las little palabras que usa el hebreo da a entender que era una niña jovencita. girl. The words used gives to understand that she Escúcheme, was a young girl. esta niña conocía de Dios, This child knew of God. sabía cómo Dios operaba. She knew how God En el operated. tiempo en que estamos hablando, un profeta representaba a Dios, In those times, prophets represented era la voz God. de Dios, They were the voice of la God, dirección de Dios, the direction of el God, poder de Dios. the power of Dios God. visitaba a los profetas God visited the prophets para hablarle al pueblo, to speak to the para people, darle dirección. to give them direction. Escúcheme, Listen, era pequeña, she was little, pero ella ya sabía cómo Dios obraba. but she already knew how Era God worked. pequeña, She was little, pero tenía una fe grande. but she had great faith. Dice el versículo que leímos, conocía ella al profeta. The verse that we read says she knew the Significa prophet, conocía a Dios. meaning she knew God. Y ella dice a su jefa, And she tells her boss, si mi Señor if my Lord fuera el profeta de Dios, were the prophet o of the sea, Lord, fuera Dios, meaning be God, y le pidiera que lo sanara, and will ask him to heal him, Él lo sanaría. he would heal him. ¿Cómo ella sabía eso? How did she know that? ¿Cómo una niña sabía que Dios podía sanar la lepra? How can a little girl know that God can Le heal tuvieron que haber leprosy? enseñado de pequeña. They had to have taught her since No she le was enseñaron little. en Siria, They didn't teach her in Syria. no le enseñaron en casa de They Naamán. didn't teach her in the house of No Naaman. cabe duda que un buen trabajo hicieron sus padres en No Israel, doubt that the parents did a good job in Israel. porque ella creció sabiendo que Dios podía hacer algo, Because she grew up knowing that que God Dios could do podía it. hacer lo que el hombre no podía hacer. God could do what man could not. ¿Me escucha? Do you hear me? Y ella se levanta en aquella situación And she stood up in that situation con una fe grande. with a great faith. Si él fuera el profeta, If he only went to the prophet, pudiera ser sano. he would be healed. Entonces, claro, la esposa cuando Naamán llega a su casa, So when Naaman gets home, le dice, mi esposo, mi amado, como sea. my beloved, Bueno, aquel tiempo le decían mi señor. well, that said, they would say, Hoy my no, Lord. hoy eso no. No, they don't. You Si don't usted say le dice that. a mi señora, a su esposo, la gente, what? You say my ¿Esclava Lord to your qué? husband, what? You're a slave or what? Si ya le dije, el día del padre es el 20, I told you Father's Day is the 20th celebration. el día de los domingos los padres usted encuentra todos los restaurantes vacíos. Sunday for Father's Day, you find restaurants El empty. domingo de las madres no hay reservación. The Mother's Day Sunday, there's no, No hay cupo. reservations available. Eso no es Dios, eso es el mundo. That's not God, that's the world. Yo me imagino la reacción de Naamán. And I imagine Naaman's reaction. Póngase usted en la posición de aquel general. Place yourself in the position of that general. ¿Usted ha visto una persona de gobierno movilizarse en las calles hoy día? Have you seen someone from I mean, government to mobilize El themselves in the gobernador de la streets? Florida. The governor of Florida, let's say. Yo he estado ahí cerca de algún evento que él está y es una caravana. I've been close to an event and I've seen Seguridad, just security policías. all over, police. Y no digamos si es el vicepresidente, And let's not even say if it's the vice president. es una caravana. It's a whole caravan. Servicio secreto. Secret O Service sea, agents. algo así era Naamán. Something like that. was Naamán no salía de su casa Naaman did not go out of si no his era house acompañado por una caravana. if it was not accompanied Caballos, by an army, soldados, horses, carrozas, soldiers, carriages, armados. armed.
armed. Él no salía solo. He did not Entonces go out imagínese, alone. Now imagine, el rey de Siria manda una carta al rey de Israel the king of Syria sends a letter to the king para of Israel pedirle que el profeta reciba a su general. to ask for the prophet to receive La his carta general. llega al rey de Israel y este no sabe qué hacer. The letter arrives to the king of Israel and No he doesn't know what entiende. to do. He doesn't understand. Sí, ¿esto qué es? What is this? Eliseo sabe Elijah o knows se entera de lo que sucedía or is aware of what's y le dice al happening rey de Israel, mándamelo a mí. and tells the king of Israel, send Mándalo a him mi to casa. me. Entonces, Naamán con las cartas de su rey, So Naaman with the letters of his el king, rey de Siria manda a Naamán con la carta the king of Syria sends Naaman para with que the el letter profeta lo recibiera. so that the prophet Ahora, can receive una him. persona en esa posición siempre esperaba honra. Now a person in that position always expected Aquí honor. viene el general Naamán. Here comes General Había que Naaman. honrarlo. You must honor Es him. algo parecido a lo que existe hoy día con algunos que se llaman hombres de Dios. Something like what men of Que God demandan now una call honra. themselves, that they send an honor to them. Pastor, queremos que venga a predicar a nuestra iglesia. Pastor, we want you to come preach to our church. Ok, pero necesito Okay, but primera we- clase, First class, una Suburban negra a black Suburban, del año, last un year, hotel 5 estrellas, a 5-star hotel, tanto de ofrenda so much of y offering, una lista de peticiones. and a whole list of requests. Entonces, ¿está invitando a Ricky Martin o está invitando a un predicador? I ask, are you inviting Ricky Martin or are you inviting a preacher? Usted se ríe, pero es una realidad. You laugh, but it's reality. Mi esposa la llamó una pastora hace unos meses atrás y le dijo, pastora, no sabemos qué hacer. A pastor called my wife to tell her, Y se Pastor, me I don't know ocurrió what to llamarla a do. usted. And I thought of you. Invitamos a un predicador. We invited a preacher. Oramos a Dios y sentimos que Él debía estar con We nosotros prayed to God and we felt that He had en to un be evento with que us. tenemos. In an event we have Pero coming mire la up. lista que nos mandaron. But look at the list they sent us. Era una lista enorme. It was a huge list. Toallas de tela de Egipto. Towels from Egyptian cloth. Un hotel que el cuarto estuviera no sé qué piso. A hotel and the room to Mi be in. esposa le dijo, no lo inviten. My wife told them, don't invite Eso no es un him. hombre de Dios. That's not a man of God. Eso es un artista. That's an artist. En serio. No, really. Dios nos llamó. God called us. Lo que tenemos no es nuestro. What we have is not Es de ours. Dios. It's of God. Y por gracia damos lo que por gracia recibimos. And by grace we give, what by grace we Yo receive. sé, Yo sé know que alguien dice, ¿y dónde está la honra? that someone will ask, well, where's the ¿A quién? honor? To who? ¿A Dios? To God? Bienvenido. Let it be Claro, welcome. no estoy hablando de que trate mal al hombre de Dios, Of por course, I'm not favor. saying to not treat them A correctly. nosotros nos llama y dice, pastora, usted puede ir a predicar. They call us and say, Pastor, Y can son you come honestos y preach? dicen, pero no tenemos para comprarles el pasaje. And they're honest with us, says, but we don't have for the Si es airfare. de Dios, nosotros lo compramos. If it's of God, we buy for it. ¿Tiene comida? Do you have food? Oh, sí, le podemos dar de comer. Yes, yes, we ¿Tiene can. un lugar donde dormir? Do you have a place where you can sleep? La casa de mi suegra. No, ahí no me voy. My mother Pago el no, I hotel. don't go there. I'll go to a hotel. I pay for the hotel. No, no es la suya, es la de ellos. Not yours, O theirs. sea, la casa de los suegros de ellos, no. Their Pasó. in-laws' house. Come on. La de ellos. Their in-laws. No sé. Not yours, not you. A la salida nos vemos. Ah, sí, ¿verdad? Escuche. Entonces, esto es lo que Naamán esperaba. So this is what Naaman was expecting. O sea, ahí está Naamán. Oh, este señor. Naaman is there. Yes, Lord. Hello. ¿Están acá? Are you here? ¿Y qué le pasa? And what happened? Mire lo que pasa. Look what happened. Verso 11. Verse 11. Estamos con la historia, ¿verdad? Ustedes están acá, ya se fueron. You're still here, right? Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11. Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanarme la lepra. Naaman became angry and left, saying, I thought Elijah would go out and stand before me, ask in the name of the Lord his God, and then pass his hand over my body to heal leprosy. ¿Qué fue lo que pasó? What happened? Toda aquella caravana llega a la casa de Eliseo. All of that huge army Imagínese que en el gets barrio to donde usted Elijah's vive house. Imagine in your neighborhood. Llega una caravana de patrullas. A huge caravan of police. Llegan carros negros, Black cars, suburban. Y ahí está alguien importante. and someone important is Y there. lo va a buscar a usted para que ore por él. And they're going to look for you to Y pray usted for le them. dice a su hijo: And you tell your son, ve allá afuera go outside y dale esta palabra. and give this Algo word. así. Something like that. Eliseo no salió. Elijah didn't come out. Yo me imagino. I imagine. Eliseo estaba sentado viendo el clásico del Real Madrid con Barcelona. Elijah's just there seeing the classical between Barcelona and Estaba Real viendo a Madrid. los Heat con Denver. Looking at the heat with Something like Denver. that. Algo así. Él no se movió. He didn't move. Él le dijo a su siervo: He told his servant, ve allá afuera go outside y dale esta palabra. and give him this Y el word. siervo sale. And the servant goes out, Se para frente al general y dice mi señor stands before the general and tells him, que vaya al Jordán my Lord says to go to the y se Jordan lave 7 veces. and wash yourself 7 ¿Usted se times. imagina la reacción de Naamán? You imagine his reaction?
El Jordán era el río más sucio que había en el territorio de Israel, The Jordan was the most filthiest river con in las Israel, aguas más sucias. with the filthiest waters. Todavía se mantiene sucio, It's still, pero antes era más sucio. but before it was even El more Jordán es filthy. un río que muchas de sus partes, la tierra que está abajo está suelta. The Jordan, the river is where the land, it's most. El Jordán es un río que usted nada más entra a él y usted siente en sus pies toda la, ¿cómo It's- se dice? it's a river when you Como walk in, algo it's like ligoso. slime, like slimy. Y usted debe de usar incluso en algunos lugares un zapato especial para no resbalar. And you must use even special shoes so that you don't slip. No conseguí una mejor foto del Jordán, pero yo tengo una. I didn't find a better picture of the Jordan. Oh, pero qué tipos esos. Oh, but what a family there. Esa es una parte del Jordán. That's a part of the Jordan. El agua es verdosa. The water is greenish. Mire, ahí donde estamos parados teníamos unos zapatos especiales puestos There where we're standing, we have special shoes que on tuvimos que rentar en una tienda que está ahí al frente, that we had to rent in a store that porque was si there. no se resbala Because if not, we will de lo slip ligoso que es por abajo. of how slimy it is. Y si usted beneath. empieza a hacer así, se pone toda negra esa agua. And if you begin to rattle Es it, it'll verdoso go all oscuro. dark. It's very greenish. Ahí sé que yo estoy tapando la foto y mi esposa y mis hijas están ahí, pero ahí es el Jordán. I know I'm covering the picture. Ese of my día yo wife fui y now, dije, but Señor, there's a yo quiero Jordan. tener el placer de que alguien me meta en el agua y recordar mi bautismo primero. That day I said I want to Y fue una rebaptize bendición myself and remember this ese day. chapuzón. And it was a blessing Porque nada más entro al agua y dice una americana, ese es pastor. because I just went into the water and a lady said, Que nos "This is ayude the a pastor. bautizar." Let him help us Yo andaba baptize." camuflajado, ¿sí? I was camouflaged. Y terminé bautizando a toda la gente. And I ended up baptizing. Y luego all the veo que people. la cola que estaba allá con el otro que estaba bautizado se vino toda para acá. And then I saw the long line on the other side. Porque la came all gente the con way el to otro us. estaban tragando agua. Because the people with the other one were drinking water. Sí, no les tapaba la nariz He wouldn't cover their y los nose. estaba haciendo ahogaderas. And just Pero making bueno, them kinda el drown. caso es que el Jordán está aguas muy sucias. But the Jordan, those waters Escuche, are really entonces dirty. yo me imagino a Naamán. So I imagine Naaman, Espérate, no solo no me sale a recibir, not is he not receiving me, no solo yo soy digno que él me reciba, I am worthy of him receiving me me. manda un sirviente. He sends me a servant. Pero arriba de eso me dice que vaya al Jordán And on top of that, he sends me to the y Jordan que me bañe 7 and veces. to wash myself 7 times. Yo me imagino a Naamán I imagine Naaman para bañarme. to wash Me hubiera myself. bañado en mi I casa. would have washed myself at Yo home. tengo una piscina allá. I have a great pool Tengo there. gente que me puede bañar. People that can bathe me. Una esposa que me puede cepillar. A wife that can groom me En aquellos tiempos. in those times. No sé. I don't know. Entonces, cada uno con su rollo, ¿no? To each its own, you know. Maybe en Honduras pasa así, o no. Maybe in Honduras they do that, Con una manguera de bombero lo baño, dice la hermana. where the firefighter hose, you know. ¿Cómo fue? Con una tina, así, en un bucket plástico ahí. Yes, in a plastic Escuche. bucket. Yes. Mira el verso 12. Look at verse 12. Ustedes están acá. Are you here? Él está enojado. He's angry. Ofendieron su orgullo. His pride was offended. No honraron su posición. They didn't honor his position. Oh, pero Dios está detrás de todo. Oh, but God is in back of it all. Dios sí sabe lo que está haciendo. God knows what he's Naamán doing. no sabe lo que está pasando. Naaman does not know what's Pero a going Dios no se le on. escapa ningún detalle. But nothing gets Ni away con from usted. God. Not even with Ni you. con Naamán. Or with Naaman. Ni conmigo. Or with me. Verso 12. Verse 12. Y dice Naamán, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. It says, Are not Abana and Pharpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? If I wash in them, won't I also be clean? And he turned and he left angrily. O sea, él se ofendió. He was offended. Él no recibió lo que esperaba. He did not receive what he expected. Dios casi nunca va a hacer las cosas como tú esperas God will not do things as you hope o or wish como for, tú quieres. or how you want them to be. Ha pasado por ahí, Have you gone through that? no, mejor no lo dejo para después. No, I'll leave that for later. Pero siguiendo en el contexto del pasaje, But in the context of the verse, esto sucedió hace cientos de años atrás. this happened hundreds and hundreds of years Pero ago. como es la viva palabra de Dios, But since it is the living word of God, tomemos 5 principios let's take 5 principles que los podemos poner en práctica en nuestra vida de fe that we can put them into practice in our life para of faith obedecer a Dios. to obey ¿De God. acuerdo? Número 1. Number 1, Nuestras necesidades son oportunidades que Dios usa para guiarnos a obedecerlo por nuestra fe. our needs are opportunities that God uses to lead us to obey by our faith. O sea, Dios usa toda necesidad que tengas God uses all needs that you para have guiarte a obedecer. to guide you to Ahora obey Him. escúcheme bien que es importante entender esto. Now listen, because it's important to Dios understand puede this. crear necesidades, God can create needs,
para llevarte a obedecerlo a Él. to take you to obey him. Puede ser que usted no tiene una. Escúcheme, por It favor. could be that you don't have one. Dios puede crear una gran necesidad. But God can create a great need. No estoy diciendo que Dios enfermó de lepra a Naamán, I'm not saying that God put leprosy on pero sí Naaman. estoy diciendo que Dios permitió que Naamán fuera I'm saying leproso. that God allowed him to become Tenía una leprous. niña que la metió a su casa He had a young girl that que placed sabía her de in Dios his home that knew of God para llegar a Naamán to reach y a Naaman todos los que le rodeaban a él. and all those around him. A veces Dios permite Sometimes God que allows tengamos necesidades específicas, for us to have specific incluso needs, que nunca hemos tenido, even think that we have not had para before, guiarnos a obedecerlo a Él. to guide us to obey him. ¿Están acá? Are you here? ¿Qué quiso Dios enseñarle a Naamán? What did God want to teach Naaman? Podemos decir varias cosas. We can say a lot of things. Quiso enseñarle que era el Dios de Israel verdadero. He wanted to teach him that he was the true God of Israel. Dios quiso enseñarle a Naamán que él era Jehová, Yahweh, Elohim, He wanted to teach him that he was Jehovah, Yahweh, Elohim, el único Dios. the only God. Quiso enseñarle que Dios podía hacer lo que el hombre no podía hacer por él. He wanted to teach him that he could only do what man cannot do. Quiso enseñarle a confiar en él. To trust in him, Quiso enseñarle a obedecerlo. to obey him, Quiso enseñarle a creer en él. to believe in him. ¿Y qué usó Dios? And what did God use? Una necesidad. A need. ¿Qué hace Dios? What does God do? Crea una necesidad. Creates a need. Luego nos reta Then he con la challenges us necesidad with the need, para que al oír su palabra le creamos so that when we hear his word, y we believe expandamos nuestra fe him, and we expand our y faith estiremos nuestra fe and stretch our faith para obedecerlo a él. to obey him. A medida usted lo obedece, The measurement that you obey él le him, recompensa. he rewards you. Si nuestra obediencia es completa a Dios, If our obedience is complete to God, él va a recompensarlo a usted como persona, he will reward you as a person, como familia as a family, y como iglesia. and as a church. ¿Me sigue? Do you follow? Dios lo puede hacer. God can do it. Dios lo quiere hacer. God wants to do Dios it. desea que lleguemos a hacer en él todo lo que él planeó que fuéramos. God wants us to be everything that he planned Y us para to eso él nos provee lo necesario. be. And for that he provides Pero what nos we va a need. probar, But he will test nos va a us. llevar a necesidades. He will take us through needs. ¿Están acá todavía? Are you here? Por ejemplo, For example, yo le puedo hablar de muchas cosas I can speak on many y a algunos things, no les gusta escucharme hablar de esto. and some don't like to hear this. Pero nosotros tuvimos necesidad un día de un edificio propio. But we had a need for our own building. Después de haber tenido dos, After having two, nos quedamos sin ninguno we were left y with empezamos a none, rentar. and we started to Y en rent. aquel momento se convirtió en una necesidad. And in that moment, it became a Escúcheme, need. ¿usted sabe que familias se fueron porque no podíamos comprar un edificio? Do you know that people left us Varias because they couldn't familias buy a nos building? abandonaron. A lot of families Pensarían que era abandoned us. mentira, They thought it was lies, que nos estábamos robando el dinero, that we were stealing the money, que nunca iba a ser posible. that it would never be possible. Y yo mismo, And I myself, yo como ser humano, I myself as a yo human viajaba a otros países a ministrar. I would travel to other places. Oraba to por ministry. otros pastores. I would pray for other Dios me decía, places. dile que van a traer su edificio. And God would tell me them Y al año lo tenían. A los 6 meses lo tenían. 6 months they'll Yo no have it. entendía. And I didn't Y yo understand. decía, ¿y por qué? And I would ask Yo le decía a why. Dios, I would tell God. nosotros llevamos más tiempo esperando. We've been waiting for longer than they Le have. diste esta palabra a esa persona y ya lo You tienen. gave this word to this person, they already have it. Usted no sé si le ha pasado. I Usted don't me know entiende lo que estamos if it's hablando. happened to you, or do you understand Dios what creó una I'm talking necesidad about? God created a porque need estaba haciendo algo mayor en nosotros. because he was doing something En greater alguno de in us, nosotros. in some of us. Él estaba haciendo una obra mayor. He was doing a greater Mayor work, que un edificio. greater than a Mayor building, que un parqueo. greater than a parking lot, Mayor que una tierra. greater than a land. Dios estaba obrando. God was working. Pero nosotros estábamos viendo la necesidad de otra manera. But we were looking at the need in a Por different ejemplo, way. For example, Una hermana está orando a Dios por un esposo. a sister is praying to God for a Y es husband. tan atrevida en fe que le dice, Señor, yo lo quiero que esté She's italiano. so bold that she says, Lord, I want him to be Que Italian, tenga una nariz parada. to have a very nice upward nose, Que tenga unos ojos azules. have blue eyes, Que se parezca al Superman que no le quieren dar más trabajo. to look like Superman that no longer has jobs Que tenga una voz varonil. and has a very manly Y está voice. orando la hermana. And she's praying to Y sister. lo único que se le acerca And the only thing that comes near to her, es lejos, it's far, pero lejos but far de parecer Superman. from looking like Superman. ¿Usted se ríe? You laugh. ¿Usted se ríe? You laugh. Pero en realidad, But it's a reality. ella lo imagina marcado aquí, She imagines him, with the 6 líneas. six Mientras pack, ella ora por ese hombre, as she prays for this man. se está imaginando las líneas marcadas. She's imagining those marked Pero el que le lines llega of no the tiene eyes. ninguna. But the one that gets to her Están has none. estiradas las líneas, se borraron. The lines are stretched out. They were erased. Las tuvo algún día, He had them once, pero se borraron. but they're ¿Verdad? no longer there.
Más bien parece que le llegó con un escritorio portátil. It looks like he with a mobile Entonces, desk, apoya acá. you know, just support there. Ustedes se ríen, pero es una realidad. You laugh, but it's true. Les puedo contar. Can ¿Les puedo I contar? tell you? En la iglesia nuestra In our church, había una hermana venezolana there was a Venezuelan sister. que servía en la música. She would serve in the music. Ella tocaba el piano. She would play the piano. Ella no tenía una necesidad. She did not have a need. Dios le creó una a ella. God created one for Y her. por otro lado había un hondureño. And in another side, Y there Dios was le an estaba Honduran. creando una necesidad. And God was creating a Pero need ella for her. decía, But she would say, con un hondureño, with a Honduran guy, jamás. never. ¡Pum! Con un hondureño se casó. Boom, she married the Honduran. Y había otro en una hondureña And then there was another Honduran que no tenía necesidad. that didn't have a Dios se need. la creó. God created Pero one. ella decía, con un mexicano. But she would say, with a Jamás Mexican me guy, caso con un jalapeño. I will never marry a jalapeno. Digo, de la tierra de jalapeño. I mean, from the country of jalapeno. No. Never. Y se casó con el único mexicano que ve en la She got iglesia. married with the only Mexican that was in the church, Cindy Lewin. Cindy and Ledwin. ¿Los conoce? You know them? Ah, no, y no digamos una nicaragüense, And let's not talk about the Nicaraguan, media trigueñita, a little, dark skin, llamada Araceli. named Araceli. No, ella quería un europeo. She wanted a European, Nicaragüense no, not que Nicaraguan. sea del otro She continente. wanted from the other continent. Yo creo que Dios le dio la vuelta al mundo y volvió a Nicaragua. God turned it all ¿Ok? upside down. and Yo te returned traigo uno del otro continente. Le dio la vuelta al mundo en un segundo I'll bring you one from another continent. y le casó Lived con un it nicaragüense. and married her with a Nicaraguan. Yo no sé cuál es la necesidad que Dios ha creado en usted, I don't know what's the need that God has created con tal in de you, acercarlo a obedecer a Él. as long as you obey Him. Y no digamos la mía. And let's not talk about mine. Allá atrás hay una señora There in the back, there's a lady que ella y su mamá le decían a su nieta y su hija, that her and her mother would o tell her decían, daughter, mi hija, mi nieta no se casa con un indio centroamericano. say, my daughter, she will never marry an Indian from Central America. Clase de indígena que Dios le mandó. Such an indigenous one that God sent her. Claro, ellas las dos estaban un poquito perdidas en geografía, The two of them were a little lost in geography porque en Centroamérica no hay indios. because there's no Indians Los in indios Central son de America. la India. The Indians are from India. Centroamérica hay indígenas. Central America, there's indigenous. Y mire qué clase de indígenas que inventamos el cero, Look what type of indigenous that we el invented, calendario the que se zero, usa, la base de the los mayas. calendar, the calendar, O sea, the clase de Mayan indígena. base. Such an indigenous one here. O sea, y Dios creó necesidades. God created needs. Escúcheme, iglesia. Usted se está riendo y riendo y riendo, You're laughing and laughing. pero Dios le está hablando, hablando, hablando. But God is speaking and speaking. Puede ser que no tengas una. It could be that you don't have one, Dios la puede crear but God can create one para guiarte a obedecerlo a Él. to guide you to obey Esto nos Him. lleva al segundo punto. This takes us to the second point. La obediencia exige hacer lo que parece ser fuera de razón e inútil. Obedience demands us doing what seems to be unreasonable and Tiene useless. sentido. It makes no sense. Esos casos que le hablé, Those cases that I spoke to you ella lo about, decían varias veces, they would say it many times. no una vez. Not just once. No va a ser de este lugar. No, they're not going to be from Y this fue de place. ese lugar. And it was from this place. No tiene razón. It has no ¿Habrá reason. alguien aquí hoy Is there someone here today que Dios le ha pedido algo that God has asked of o you hacer algo or to do que something no tiene razón, that has no reason? no tiene sentido, It has no, hasta no parece absurdo, it even seems absurd. inútil? ¿Ustedes Useless. entienden lo que estamos hablando? Are you understanding what I'm speaking on? Algo inútil. Something useless. Rentamos por muchos años, We rented for a few years. vimos muchos lugares. We saw many places. Ahora, con amor les quiero decir esto a todos ustedes que se congregan con nosotros, And with love, I must say this to all que of you son that parte congregate de esta with us, familia, that are part of this de esta family, casa de Dios. of this house of the Lord. Tal vez ustedes no entendieron como yo muchas cosas en ese tiempo, Maybe you didn't understand some things like I didn't in that time, pero Dios estaba haciendo algo. but God was doing something. Porque cuando menos gente había, Because when there was less people, más el Señor afirmaba. more did the Lord affirm. Y Dios hizo algo And God did something para que mientras aquello que no tenía sentido, so that while that thing that made no no tenía sense, razón, that had no reason, todas las puertas se cerraban. all the doors would be closed. Para mí es un ejemplo claro que puedo usar porque lo vivimos. To me, is a clear example I can use because we lived it. Escuche, Dios estaba haciendo algo. God was doing Que something familias nuestras que le creían a Dios that our families that believed siguieron God sembrando en la casa de Dios continued to sow into the y house siendo of una the Lord. iglesia, no mega iglesia, And being a church, not a mega church, pudimos reunir una cantidad de dinero considerable en efectivo, we were able to que get no era considerable posible, amount that was not possible. aún en la pandemia. Even during the pandemic, Ahorrar en la pandemia to save in the pandemic, fue Dios. it was God. Ahora escuche, escuche. No tenía razón, It had no reasoning. no tenía sentido It made no sense lo que Él nos tenía haciendo.
what he had us Pero al doing. mismo tiempo, But at the same cuando la time, oportunidad se abrió, when the opportunity no opened fue una up, carga. it was not a burden. Pero en el momento que aplicamos, But in the moment that we applied, los bancos en el 2022 the banks in 2022, no le prestan el 80% de los bancos a ninguna iglesia. 80% of the banks do not loan to Los the bancos churches. dicen no son confiables, The banks say that they're not trusted. son una mala paga. En Estados Unidos. They don't pay well in the United Y los que States. prestan, And the ones that do prestan el loan, máximo el 50%. they loan at a 50% rate. Máximo. Maximum. Le piden toda su documentación. They ask for all Tienen que documentation. revisar todo. They must review every single Ellos aspect. auditan todo. They audit everything. ¿Y qué había hecho Dios? And what had God Había done? hecho que en el trabajo administrativo God had done that on the se hiciera un administrative side, excelente trabajo. that there was an excellent job Y cuando done. fuimos auditados, And when we were audited, investigados por bancos, investigated entidades by banks financieras, and financial ni un centavo faltaba. there was not a En single años. cent missing in O sea, years. Dios estaba haciendo un trabajo. God was Claro, doing a work. aquello usted no lo ve. That which you don't see. O tal vez usted o otra persona veían esto nada más que no faltaba y que no se hacía bien. Maybe you only saw what lacked and what Pero was se not estaba good, haciendo un trabajo. but God was doing Y something. la organización que nos aprobó es una muy grande. And the organization that approved this is a very Y big ellos one. llegaron personalmente al cierre para conocernos. And they personally went to the closing Ahí to estaba meet ministro us. Leanet con nosotros. Minister Lynette was there with us. Una de las representantes de ellos viajó de donde estaba a conocernos One of the representatives flew out y to nos come dijo a and mí y a meet mi us esposa: yo quiero saber quiénes son ustedes, and told my wife and I want to porque know who después de you are. revisar toda su administración, sus finanzas, Because after reviewing all the finances, dice ella, me costó administration, creer que era una iglesia cristiana. I was doubtful that it was Yo a trato con Christian iglesias de church. todo tamaño I deal with all y es sorts of difícil classes of encontrar algo churches. así como ustedes lo manejan. And it's difficult to find Oh, something like entonces what God did decir here. que Dios no está haciendo nada es una mentira, So to say that God is not doing porque anything Dios is sí a estaba lie. haciendo algo siempre. Because God has always Ahora, been no doing es el something. dinero, Now it's not the money. es que de esa administración Dios ha puesto para otros poder comer, Is that because of that administration para God otros has allowed recibir, others to also para eat otras and receive, cosas poder ser gente ayudada. so that other things and people can be De helped. todo eso salía y sigue saliendo. Everything came from Dios lo ha there. estirado. God has stretched Dios lo ha it out. multiplicado. He has multiplied it. ¿Me siguen? Do you follow? Claro que Dios está haciendo algo, Of course God is doing something. pero no entendíamos. But we did not No understand. tenía razón. It had no reason. Parecía sin sentido. It seemed useless. Muchas veces les he contado y los he cansado cuando les conté mi experiencia en Maracaibo, Venezuela. Many times I've told you about my experience in Maracaibo, Venezuela. Se las voy a contar porque ese año no se las vuelvo a contar. I will say it again, so you know. Pero Dios me llevó a Maracaibo a ministrar en un centro de hombres. But God sent me to Maracaibo to minister. Ellos to a group of recogían men. hombres de la calle, They would gather men from the streets, drogadictos y alcohólicos para restaurarlos. drug addicts and alcoholics. Me to invita un restore amigo pastor a predicar y fui porque sentí que era de them. A Dios. friend of mine invited me, and I went because I felt it was from the Lord. Aquellos hombres gente estaba metida y Dios se estaba moviendo de una forma, tenían fe. God was moving in such a way they had faith. A mí, those no men. como aquí a veces, pero ellos tenían fe. Not like here sometimes, but they did have faith. Lo que oían de Dios lo creían todo. What they heard of God, they Ojalá believed fuera it así all. siempre acá. I hope it would Que más always que be ver like al that. vaso, ver el que llena el vaso. The more than seeing the vessel is the one that fills up the vessel. Porque no es el vaso, es el dueño del vaso. Because it's not the vessel, it's the owner Mientras of el the vessel. vaso tiene algo que el de que hizo el vaso, entonces es bueno. As long as the vessel has something that the No vessel, sé si usted me está I don't know entendiendo. if you're understanding. Pastor Idalia le dijo a mi esposa, o le decía en el viaje a Colombia, Pastor Idalia told my wife in the trip in Colombia, o le dijo a alguien, ese alguien me lo compartió, or someone said it and they shared it with me, asombrada de ver cómo Dios usaba a mi esposa con toda la gente en Colombia. astonished in how my wife was Persona using tras Colombia. persona, una palabra y todo era certero. People after people, a word and a word. Pero and claro, everything estas was personas no nos exact. conocen muy de cerca. Those people don't know us No nos very ven well. todas las semanas. They don't see us every week. No ven a mi esposa cuando se enoja, They don't see my wife when cuando she le gets angry, llama la atención. when she calls the Pero aquí attention que of estamos someone. tan cercanos se ve mucho el vaso But here that we're so close, we y ya only no see se ve the lo que el vessel. dueño del vaso pone en el vaso. And then we don't see what the owner Entonces of the puedes vessel sacar, places pero in es más the vessel. difícil sacar. So you can draw from it, but Porque it's no more es el difficult vaso. because it's not the Es vessel. lo que el dueño del vaso pone en el vaso. It's the owner of the vessel. El when he vaso puts no it es in the vessel. puro totalmente. The vessel is not El vaso no es completely perfecto, pure. It's not a pero el perfect dueño one. del vaso sí lo es. But the owner of the vessel is. Lo digo porque Dios nos ha dado mucho. I say it because God has No given podemos us dejar so de much, apreciarlo. and we cannot stop appreciating it. Pero escuche, But listen, estoy en aquellos, empiezo a orar por sanidad, I start to pray. se llena al frente, The front is filled. pasa otra fila, Another line pasa, comes había through. un calor. It was such a heat. Oh my God, terrible. It was so hot. It was No había terrible. una parte de mi ropa que no estuviera mojada, There toda was estaba not a mojada. place that I was not sweating in. It was El all sudor wet me and corría gross. por todos lados y yo andaba con un pastor amigo. And I was with a friend, a pastor. Y en el centro se sale un hombre así grandote como de 6'6", así, And right in the middle is a huge man, like 6'6", se para en medio. stands right in Pero the middle. algo no me dejaba orar por él, yo pasaba y pasaba y But pasaba. something didn't let me pray for him. I would just Y pass by escuche
escucho que el Señor me dice, déjalo de último. And I hear the Lord says, leave him for last. Cuando ya se quede solito, When he's left voy alone, delante de él, I go before him. le digo, ¿qué tienes? I tell him, what do you have? Ya le veo la cara que él está molesto. I already see his face. He's Pues, upset. muchos pasaron antes que después de él y él seguía ahí parado. Because many came after him and he was Claro, still standing. Dios estaba creando una necesidad en él God was creating a need y in estaba him creando una en mí. and creating one in me. Y le digo y me dice, tengo un tumor, He says, I have a una tumor, hernia, a hernia. no se cura. It's Él uncurable. andaba con una ropa floja grande, He was wearing a big se abre la camisa He opens up y aquí his shirt, tenía como una pelota de soccer and here he had like a hacia afuera, soccer era size grande. ball. Yo veo aquello y digo, wow, I see that thing and nunca I'm había like, visto wow, algo así. I had never seen something like O sea, that. tan grande. So big. Y le digo, ¿crees que Dios te puede curar? And I asked him, do you think I can Pero heal él está you? serio, sí. But he's very serious talking. Ok, vamos a orar. And I said, okay, we'll Pero pray. mi mente In my mind, en segundos está volando, within seconds is flying, pero volando. but just flying. ¿Y si no se cura? And what if he doesn't get healed? Ah, no. Pero Dios me dice, cuando voy a orar, me dice, no, un momento. Oh no, but before I Dentro, pray, dentro, God tells me, Agarra tu puño derecho y métele un puñetazo a la hernia. make a fist and Esto es serio. Dios es mi testigo. punch him in the hernia. Y en mi mente está, mi In boca my está mind. hablando lenguas, arramazándola, My mándala, mouth, I was mándala. speaking tongues. Mándalo a sentarse, mándalo a sentarse. Send him to sit, send him to sit. Pégale un puño en la hernia. Punch him in the hernia. Yo no obedecí. And I didn't obey. Yo seguí orando lenguas a ver qué pasaba. I kept praying in tongues to see what would Pero yo ya happen. estoy preocupado. But I'm not worried Porque yo miraba al tamaño del hombre. because I would see De the size ando of that solo. man. I said, I'm alone. Este pastor amigo mío está viejito. This pastor friend of mine, he's a little Y old. me agarran a mí. They grab me and Por segunda vez me vuelve a decir por dentro, Señor, dale un golpe. for a second time I hear the voice of the Lord, give him a punch. Yo pensaba. Mira, hasta tuve ganas de decir al chofer, ponga el carro en la puerta. I felt like telling the Rápido. driver, hey, start the La engine. tercera vez fue diferente. And the third time it was different. Dentro de mí siento esa voz que me dice, golpéalo. Within me, I hear that voice say, Y punch him, yo lo sano. that I will heal him. Ahí pasó algo. There's something El happened. fuego que sentía atrás salió hacia mi pecho y sentí un fuego. I felt fire from the back to my front, Y le digo, cierra los ojos. and I said, close your eyes. Y con mi mano izquierda la pongo así enfrente. Digo. My left hand, I put it there in the front, Sí, porque lo pincho los ojos, algo le hago. because I could pinch him in the eyes or La something. cosa es que le dije cierra los ojos, pero ahí empecé a cambiar. Ahí me empecé a... The thing is, I said, close your eyes, and there I started to change. I started to feel more. Y empiezo a orar. And I started to pray, Y sentí un poder. and I felt such a Y power. agarré mi puño. And I grabbed my fist, ¡Bah! and I Aquel hombre punched hizo ¡oh! Y That man just saltó went, en el aire y voló y cayó de espaldas. He flew in the air and fell to his Mire, back. mi mente no dejó de pensar. My mind Aquí didn't en- stop thinking. y si no se cura. And what if he doesn't get healed? En serio, mi fe estaba creyendo, pero mi mente estaba razonando. My faith was believing, but my mind was Pero reasoning. levántenlo. I said, get him up. Lo levantan y lo primero que él mismo se empezó a abrir la camisa. And he started to open up the shirt himself. Y había en todo su vientre una telita And on his abdomen, pegajosa. there was like a slimy Se type había of skin. explotado toda aquella hernia. The hernia had Esa hernia exploded. tenía carne, tenía sangre, tenía pus, tenía cosas The feas. hernia had skin, pus, Solo la blood. tela estaba quitada. It Solo la was telita. only like the little skin. Él se asusta. Ahí me doy cuenta que él no es cristiano. He's shocked, and there I find Lo out llevamos that he's al not a plan de believer. salvación. We take him Se to the entrega a plan of Jesucristo. salvation, surrenders his Yo life. me alegré mucho. And I became so happy. Usted no sabe la alegría que yo sentí. You don't know the En happiness I serio. felt. Estaba tan alegre que me invitaron a comer y dije, no, yo mejor me voy. I was so happy they invited me to eat. I Sí, said, no, I just mi mente pensaba, no sé, que Dios me pida ahora que lo escupa o le haga otra cosa. my mind is here thinking, I don't want God to say for me to spit on him or something. Pero Dios le hizo una necesidad a él But God created a need in y him Dios creó una necesidad en mí. and created a need in me. En él era para que lo conociera por primera vez. To him it was so that he A could know mí him era for the para first que time. luchara con la razón To me was to y que mi fight fe with en the el Señor pudiera más que el razonamiento. and that my faith in the Pero Lord ¿qué es lo was que Dios ha stronger creado than reason. contigo? But what has God ¿Cuál es la created with necesidad you? que ha creado? What is the ¿O need cuál he's está created? creando ahora mismo? Ustedes están acá o se fueron ya. What is he creating right Ahora, yo me voy de aquel lugar. now? I leave A los that 3 meses el hombre de aquel ministerio me contacta a Miami, me llama, me 3 busca. months later, 3 months later, I'm in Me dice, contact pastor, with te them. quiero contar un gran testimonio. He Ah, tells me- pero antes de irme le digo al hombre, ya cuando me voy a ir, vuelvo a él y le digo, Dios me dice que te diga, tú tienes algo que es de Dios y te lo está pidiendo. I tell that man, God says that you have something that he's asked of you and you have not given it Y to him. no se lo has dado. And you have not given it to him. Obedécelo. Obey him. Me fui. And I left. A los 3 meses el pastor me dice, pastor, no sabe lo que pasó. 3 months later, I get a call. El hombre que usted oró, The man that you prayed que usted le for, dio el golpe, that you punched, que Dios lo sanó, that God healed es el him, dueño de toda esa tierra. is the owner of all Es of una that familia land. rica. It's a rich Y family. él nos ha rentado por un poco de dinero ese lugar. And he has rented that place for Pero a no little tenemos a amount of dónde money. ir. But we have nowhere to go. Incluso amigos de él han sido restaurados ahí. Friends of his have even been restored. Un there. ingeniero muy importante de la ciudad, ahí estaba ingresado. A very important Perdió engineer familia, in the city perdió was todo. there. He lost family, everything. Y me dice, y él me llamó y me dijo,
He says Aquí that están las escrituras. he called me and says, here La tierra are de ustedes the se la keys, sembró. the land is yours. Entonces Dios me llevó allí, So God took me there, creó una necesidad created a need para recompensar a esa gente de él to reward those que estaba people haciendo of aquel his trabajo. that were doing his O sea, work. me expuso a mí, He exposed me, mi integridad física, my physical que integrity, mis hijas se quedaran sin papá. for my children to be left without a Pero father. escuche, pero yo aprendí a obedecer a otro nivel a Dios. But I learned to obey God at a different level. Ahora, ¿cuál es la necesidad más grande que hay en tu vida? What is the greater need that is in your life? Dios no nos va a mandar a todos a hacer lo mismo. God is not going to send us to do all the Yo no same. puedo obedecerlo a Dios por usted, ni usted no puede obedecer a Dios por mí. I can't obey God for you. ¿Ustedes and están you obey escuchando? God for me. Are you hearing? Mire, voy a decirle esto I'm going to tell you this en amor. in love. Comparto con algunos de ustedes personalmente a veces, I share with some of you on a personal después de un level, servicio, after a service, por texto, by text, por teléfono, by phone. intercambiamos corazón. We exchange hearts. Y muy honestamente, algunos de ustedes expresan su sentir o su opinión y dicen cosas como: And some of you express your opinions. nos falta esto, And you say, well, we're nos falta lacking aquello, this. We're needing this. o pudiéramos hacer esto, Or we could do this. o de alguna forma lo que oyen o lo que escuchan no es tal vez lo que quisiera. Or in a way where you hear, Ahora, maybe yo it's not what contesto you de esta wish. forma honestamente a ustedes ante Dios And I answer this way honestly before you and y God. les quiero testificar. And I want to testify on Busco a it. Dios, I seek God. oro a Dios. I pray to No God. soy perfecto, I'm not tengo perfect. defectos. I have defects. Mi esposa también. So does my wife. Pero oigo su voz But I hear y his cada voice. domingo traerá acá un mensaje. Estoy convencido que es lo que Dios quiere And hablar. every Sunday that I bring a message, I am Entonces, convinced puede it's ser what que God no es lo wants. que yo quisiera muchas veces hablar, So maybe it's not what I may want to speak on pero es lo que sometimes, escucho de Dios que debemos hablar. but it's what I hear from Entonces God that we must significa speak que yo on. estoy obedeciendo a Dios en eso. So it means that I am obeying God in Significa that. entonces que podemos ser recompensados por eso There's también. things that we can be rewarded ¿Me because explico? of those things. Es importante entender esto It's important to understand para this, tener su apoyo, to have your support, para tener su fe to have your y faith, seguir creyendo a Dios por mayores and cosas. continue to believe God Ahora, for greater things. piense conmigo esto, ya voy a ir. I'm almost ¿Qué there. hubiera pasado si Naamán no obedece? What would have happened if Naaman had not ¿Qué hubiera obeyed? pasado si él no va a lavarse 7 veces al río Jordán? What would have happened if he didn't go 7 times to the Jordan? ¿No to se wash sana? himself? He wouldn't be healed. Se muere He would have died. y su familia se priva de haber tenido un padre, un esposo como una vida normal. And his family wouldn't have had a husband with a normal wife. ¿Qué puede pasar cuando tú no obedeces a Dios en algo que te pide que hagas? What can happen when you don't obey God with something He ¿Qué tells hubiera you? pasado o qué pasó cuando no obedeciste a Dios en algo? What happened when you didn't obey God in Porque something? la desobediencia siempre viene con consecuencias. Because disobedience always comes with ¿Sabe qué puede consequences. pasar? You know what Le can digo una happen? verdad grande. I'll tell you a Cuando truth. usted no obedece a Dios When you don't obey en algo God que Dios le ha dicho varias veces que haga, and something that God has told you, usted many things to nunca do, va a llegar a saber you will never get to know lo que Dios hubiera hecho en su vida what God would have done in your life porque no obedeció. because you didn't Y obey. muchas veces Dios no lo dice And many times God does not por say nuestra it desobediencia. because of our ¿Me disobedience. sigue? Do you follow? Número 3. Number 3. No obedecer a Dios puede costarnos lo que más deseamos. Not obeying God can cost us what we most want. Él nos crea una necesidad He creates a para need guiarnos a obedecerlo. to guide us to obey Him. Pero también nos puede pedir algo que no tiene razón, no tiene sentido. But He can also ask us for something that has no reasoning. Pero cuando no obedecemos a Dios, But when we don't obey God, nos puede costar lo que más deseamos. it can cost us what ¿Qué era lo que más deseaba Naamán en aquel momento? What is the most that Ser Naaman sano de wanted? lepra, He wanted ¿cierto? to be healed from leprosy. Para él era lo más importante, It was the most important thing sin for him, entender ni saber que iba a conocer al Dios verdadero. without understanding that he was En getting to otras know palabras, God. In other words, ¿qué era lo más importante después para Naamán? what was the most important thing Conocer after a Dios, Naaman? To know God, al Dios de Israel, the God of saber Israel, que era verdadero, to know that he was que le true, podía salvar. that he could ¿Me save. siguen? Do you follow? Ahora pregunto, ¿qué es lo más importante para tu vida ahora? Now I ask, what is the most important thing for your Y life por favor right no now? vaya a pensar en una casa o un negocio. And please don't say a house or Es a importante, business. sí. It's important, Lo más importante. but the most important ¿Qué thing, puede ser ahora la necesidad más importante para ti what can be the greatest need for que you Dios right pueda now? suplir? For God to fulfill. Come on, iglesia. Vamos, iglesia. ¿Qué puede ser? What can it be? Familia. Family? No. No. La salvación. Salvation. La salvación de tu alma. Salvation of La your salvación soul. de tu familia. Salvation of Es la your family. necesidad más grande It's the greatest need que Dios puede suplir, that God can que nadie fulfill, más puede hacer. that no one can. Para Naamán era la lepra For Naaman, it was leprosy. que le fuera quitada. For it to be removed. Ser un leproso en aquel tiempo To be a leper in that time, era algo muy serio. it was something very serious. La lepra en su mayoría de casos es extremadamente contagiosa. Leprosy was extreme contagious. Si Naamán gobernaba todavía en el ejército sirio, If Naaman still governed the
Syrian Eso nos army, deja saber que él no estaba de gravedad. he told us that he was not in, Pero la historia, dicen historiadores que su enfermedad estaba progresando. but it said that his sickness was progressing. O sea, el leproso no tenía un futuro. The leper did not have a future. Al leproso solo esperaban que se muriera. The one with the leper, they only expected him No to podía die. tener una vida de familia. They could not have a family No life. podía ser esposo. He could not be No a podía ser husband, padre. a father. No podía abrazar sus hijos. Cannot hug No his podía children. abrazar a su esposa. Cannot hug his wife. Tenía que estar aislado siempre. He had to be quarantined. A Naamán no. Not Naaman. Pero a los leprosos los mandaban a los campos lejanos To the other people with leprosy, they para were que vivieran en cuarentena. so they can leave ¿Están their acá homes. todavía? Are you still here? Ahora, imagínense a Naamán. Now imagine Naaman. Imagínense. Imagine. Naamán pensaría, Naaman thought, en Israel había muchos leprosos. in Israel there was a lot of Estoy people usando with la leprosy. lógica humana. I'm using logical. Y a mí, el hombre de Dios me manda a mí And the man of God sends me a lavarme al río Jordán. to wash me in the Jordan. ¿Y por qué todos los israelitas no se están lavando en el Jordán? Why are not all the Israelites washing themselves Hello? in the Jordan? ¿Por qué todos los israelitas no están lavándose en el Jordán? Why are the Israelites not washing themselves in the Jordan? En toda la Biblia, solo a un leproso Dios lo mandó a lavarse al Jordán. In all of the Bible, there was only Y se one llama Naamán. person, a leper, that was sent to wash in the Solo a Jordan. una persona Dios le dijo, párate frente al mar y levanta la vara y camina. It was only one person that says, stand before the sea and Se llama walk. Moisés. It was Moses. Por eso usted no va a ver a más nadie que abra un mar. That was, you're not going to see No anyone importa else los that actos was- proféticos que hagan. No matter how many La prophetic Biblia acts dice they que can do. solo a Moisés le habló. The Bible says that it only spoke to Moses. La Biblia habla que solo a un profeta Dios le dijo, ve a la casa de la viuda más pobre The Bible speaks that there was only one prophet that he was told to go to the widow's y house dile que te dé de comer. and tell her to feed Y you. cuando obedecieron a Dios, And when she obeyed God, Dios recompensó a aquella viuda. God rewarded the widow. ¿Ustedes están acá? Are you here? O sea, ¿qué es lo que Dios te ha pedido que hagas a ti? What is it that God has asked of you? Hermano amado, hermana amada, cuando usted empieza a ver alrededor My beloved brother and sister, when you start to lo look que otros around, están haciendo, what others are doing, de lo que Dios te pidió a ti que hagas, what God has asked you to do, tienes un problema. you have a problem. Vas a terminar desobedeciendo a Dios. You end up not Porque obeying Dios God no nos va a pedir lo mismo. because God is not going to ask us the ¿Ustedes same. entienden esto? Are you understanding this? ¿Qué es la tragedia más grande What is the greatest tragedy que te pudiera pasar en tu vida cristiana? that can happen in your Christian life? ¿Cuál es? What is it? Escúchamelo, te lo digo de otra manera. I'll say it in a different way. Que estés en la calle, For you to be in the en el street, mall, at the mall, trabajando, working, en el parque, in the park, en Disney, in Disney, y te des cuenta en and momentos you realize within moments que cientos de personas ya no están that hundreds of people are no longer there, y tú conocías la verdad. and you knew the truth. Es la tragedia más grande que te puede It's the suceder. greatest tragedy that could happen to you. Enterarte por las noticias que miles de personas desaparecieron de la tierra, To find out in the news that millions of people disappeared pero from tú earth, eres uno de los millones. but you're one of the que se quedan. millions that stayed. ¡Qué tragedia! What a tragedy. ¡Qué tragedia! What a Y tragedy. Dios no quiere que la vivas, And God doesn't want you pero to no live that. depende de Él, depende de But ti. it doesn't depend on him, it Si depends obedeces on a you. Dios. If you're obeying to God. Mateo capítulo 7, verso 21. Matthew 7:21. Jesucristo dijo, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Not everyone who says I am their Lord and owner will enter the kingdom of God. That is not enough. First of all, you must obey the commandments of my Father who is in heaven. Cuando no hay obediencia completa a Dios When there is no complete obedience to en God un creyente en Cristo, in a believer, es desobediencia. it's disobedience. Y si sabe que debe de obedecer And if you know that you must y obey no obedece, and you don't se obey, está negando a obedecer a Dios. you're denying to obey God. Yo no quiero imaginar I do not want to imagine semejante tragedia. such a tragedy. No quiero. I don't want to. Imagínate que el Señor viene en las nubes Imagine the y Lord tú te coming vas con Él. and you leave with him. Imagínate. Imagine that. Porque si usas tu imaginación para otras cosas, úsala para esto también. Because you can use your imagination for other things. Use it Para for que this produzca too, temor de Dios en tu so that corazón. it can create Y fear tú of the llegas Lord al in your cielo. heart. And you reach the heavens. Y lo primero que sientes es buscar tu familia. And the first thing you do is look for your family. Y no los encuentras. And you don't find them there. Qué tragedia. What a tragedy. Mi padre conoció al Señor en sus últimos años de vida. My father knew the Lord his last years of his life. Y cuando él estaba en sus últimas horas de vida, And as he was in his last hours of life, apenas hablaba. he could barely talk. Fui 2 veces antes de que él muriera. I went twice before he passed. Y en esos días él me dijo 2 cosas And in those days, he said two things to me que marcaron mi corazón. that marked my heart.
La primera cosa que me dijo, The first was, yo hubiera deseado I would have desired haber conocido a Dios to have known the Lord cuando era joven in my youth y no a mi edad de viejo. and not in my old days. Y mientras Él me decía eso, And as he told me this, por dentro yo me aguanté y cuando salí me quebré. within me I held it together, but when I came Porque yo outside, dije I para broke mí, down. y yo lo conozco desde joven. Because I said for myself, I know him from young. Muchos de nosotros los conocemos desde joven. Many of us know him from young. Nuestros hijos Our lo conocen children, desde jóvenes. they know him from young. ¿Y cuántas veces hemos perdido And oportunidades? how many times have we lose the Ahí opportunity? tenía un viejo de 90 años muriendo There had a 90-year-old man de un dying cáncer terminal. of a terminal cancer. Y él me dice, si lo hubiera conocido de joven. And him telling me if I would have known him from young. Unos días después me dijo algo más que me quebró más. And a few days later, he said something that completely broke me. Él me dijo, He told me, yo hubiera querido tener un papá I wish I would have had a father como el que tus hijas tienen. like the ones that your daughters have. No es porque sea perfecto, It's not because I'm perfect, pero mi padre supo que si algo he hecho con mi esposa es llevarlas al Señor. but my father knows that if there's something I've done Pero with my wife escuchar a and mi viejo a daughters, los 90 años cuando le quedan días de vida, but to hear my old man, es una alegría ser salvo, por supuesto. when he had a few days left, it's great to be Pero saved. como persona, como humano, como papá, But as a father, as a human being, decirte, yo hubiera querido tener un papá como tú eres. to tell you, I wish I would have had a father like ¿Cuántos you a are. veces de nosotros perdemos las oportunidades que tenemos? How many of us sometimes lose the Que opportunities Dios that we nos have, da y nos sigue dando. that God gives us and continues to give Porque us, no creemos lo que Él dice. because we don't believe what He says. Mi corazón se hizo chiquito. My heart became so small. No, ahí ya no pude aguantar. I couldn't hold it together Y anymore. recuerdo que lo abracé entre mis brazos. I remember I hugged him, Y no sé, no fui yo, fue Dios and it was not me, it was God que me hizo decirle, that made me tell him, hijo. Mi son. mente no entendía. My mind didn't understand it. No podía entenderlo. It couldn't Pero algo understand it. salía de mi corazón, me decía, dile hijo. But something came from my heart saying, tell him, Entonces, son. es como que yo creo que Dios me puso a su lado en ese momento para que él sintiera lo que un papá God placed me next to him at the en moment so Dios that podía hacer. he could feel what a father Él es in God could do. racional, él Irrational. es mi papá, He's my father. tiene 90 años. He's 90 years old. Pero esos momentos últimos de su vida, But those last moments of his yo life, creo que mi papá sintió I believe that my father felt lo que era tener un papá en Dios what it was to have a father in o God, alguien que cuidara por su alma. or someone that would take Pero care of escúchame. his soul. But listen, ¿Tú sabes cuánta gente no tiene ese privilegio? you know how many people don't have that ¿Y tú privilege? sabes cuánto lo tienen y lo desperdician? And you know how many do have it and do not take advantage of it? Dios es amor, God is love, pero Él es justo. but He is Y just. cuando actúe en justicia va a ser muy duro. And when He acts in righteousness, Y it's no va a gonna be dejar a very nadie difficult. And He will not leave que anyone sea culpable that is sin juzgarlo. responsible without judging them. Yo recuerdo que yo clamé a Dios todos esos días. And I remember I cried out to God Le all of dije, those days. dos cosas te pido, Señor. I just asked Con for two todo things, mi corazón. with all of my heart. Salva a este hombre. Save this man. Salva a mi padre. Save my father. Pero permíteme estar con él cuando tú te lo lleves. But allow me to be Y with Dios him lo when hizo you porque take yo him. volví a Miami. And God did it because I Y returned to Miami. exactamente supe en mi espíritu que tenía que regresar a Guatemala. And exactly I knew I had to return to Y Guatemala. regresé 24 horas antes que él falleciera. And I returned 24 hours before he passed. Y fue una satisfacción. And it was such a satisfaction. Pero ¿sabe qué es lo que me dolió más? But you know what hurt me the most? Saber que nosotros sabemos To know that we know y conocemos and know a Dios God, y dejar pasar and that we let y it pasar oportunidades. let opportunities pass by. No sé si me escuchas, I don't know if you hear me, pero por fe voy a orar por ti. but by faith I will pray for you. A un hermano nuestro A brother of ours que ha estado con nosotros por tiempo. that has been with us for some time. Ahora mismo está en un hospital Right now is En in el the Jackson. hospital in Jackson. y los médicos no creen que pueda vivir. And the doctors don't give him much lifespan. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo levanto mi voz ante ti. In the name of Jesus, Father, I raise my voice before you. La necesidad más grande de él es la salvación de su alma. The greatest need of his is his salvation. La segunda necesidad más grande es que tú sanes su cuerpo. The second need is for you to heal his body. Y yo sé que tú estás ahí con él. And I know that you're there with him. Ministralo.
Minister to him. Ministra el corazón de Donato. Minister the heart of Donato. Ministra su espíritu, por favor. Minister his spirit, please. Háblale Speak to him como solo tú lo puedes hacer like only you can, y tráelo de vuelta a ti, and bring him back to a you, una reconciliación to a para reconciliation la salvación de su alma, for the salvation of his soul, para estar en paz contigo. to be at peace with Y you. creemos también por su sanidad. And we believe also for his healing. Pero lo primero es lo primero, But the first thing is first, la salvación de su alma. salvation of his soul. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios está aquí. God is here. Naamán Naaman tenía muchos problemas, had many problems, pero había 3 grandes problemas en Naamán que se le interferían entre Dios y él. but there was three great problems that interfered Número uno, el between him orgullo. and God. The first was pride. Era muy orgulloso. He was very prideful. Él esperaba siempre que lo trataran por la posición que él tenía. He always was expected to be treated because of his position. Y Dios hizo que sus expectativas fueran And destrozadas. God made just destroyed his expectations. Número 2, Naamán era iracundo, Number 2, Naaman was wrathful. una ira descontrolada. He had a wrath. Se enfureció, dice la Biblia, se dio vuelta y se fue enojado. The Bible says he became angry and just left. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? But you know what the scripture says? Que sus sirvientes le hablaron. That his servants spoke to him. Sus sirvientes lo hablaron. His servants spoke to Ya him. no la sirvienta hebrea, Not the Hebrew servant, sino que ahora, y ya no el siervo de Eliseo. and not the servant of Elijah. Sus sirvientes le dijeron: mi señor, His servants told him, my Lord, si el profeta de Dios te hubiera pedido hacer algo difícil, if the prophet of God is ¿lo asking hubieras you hecho? something difficult, would you have done it? claro, él lo hubiera hecho. Of course he would. Entonces le dicen: pero esto tan sencillo que te pidió, hágalo. So they're saying, so this is so simple. Then Y la do Biblia it. dice que Naamán fue al río Jordán, And the Bible says that Naaman went to the Jordan se River. metió y se lavó 7 veces. He went into it and washed himself 7 Mire, times. la razón nos engaña, ¿no? The reasoning Sí, ¿y por qué can una deceive no? us. ¿Por qué 3? Why not one? ¿Por qué tengo que esperar tantos años por esto? Why must I wait so long for this? Tal vez eres soltera, en serio, no, ahora no en bromas, y estás Maybe you're y single. dices: ¿por qué tanto tiempo? And maybe you say, why so long? I don't know, No lo sé. pero si obedeces a Dios, But if you obey God, hay un propósito divino. there's a divine purpose. Dios está en control. God is in control. ¿Qué tal esta otra? What about this one? Hay una ley que sale en efecto en julio There's a law that becomes in effect in y July. parece que amenaza la integridad y la seguridad de muchos Seems indocumentados. to threaten many. Pero yo le hablo al pueblo de Dios But I y speak yo le to hablo a the la iglesia de people of Cristo. God and the church of Si God. obedeces a Dios, If you obey God, confía en Dios trust the que Lord, Él va a recompensar tu that obediencia. He will reward your No obedience. temas, Do not fear. obedece a Dios Obey y God confía en Dios. and trust God. Porque la tercera cosa con la cual Naamán luchaba, Because the third thing which he era la incredulidad. struggled with was disbelief. él no creía en Dios. He did not believe. Él adoraba a un Dios, varios dioses de los sirios. He worshiped various gods. Pero especialmente había un Dios que lo adoraba mucho porque su rey lo adoraba. But there was one in specific that he Y la Biblia worshipped. dice que él le dijo a Eliseo, And the Bible says that he told Elijah, cuando ya está sano, when you're already healed, le dice: ora por mí he says, pray for me, para que yo no siga llevando ofrendas a esos so dioses that I don't continue to take offerings to y those yo pueda gods, llevar ofrendas al único Dios verdadero, and I could take offerings to the al only Dios true de God, Israel. the God of Israel. La verdad, The truth, escúchelo bien, and listen, es que todos tenemos problemas con esas 3 is cosas: that we all have problems orgullo, with those 3 ira things. e incredulidad algunas Pride, veces. anger, and disbelief. ¿Estamos acá? Are you here? Ahora, mis hermanos amados, no tenemos que ver las cosas claras para obedecer a Dios. Now, my beloved brothers, we don't have to see things Lo que clearly tenemos to es obey que God. creer que Él nos dijo que hiciéramos algo. What we need to do is believe that He Y told us to do obedecerlo. something and obey it. No podemos obedecer a Dios aunque no entendamos todo lo que está pasando. We can obey God even if we don't understand everything. Ahora voy a decirte algo. And now I'm going to say something. ¿Qué fue lo to que you. David hizo en una crisis? What was it that David did in a David crisis? estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. David was being persecuted. Quería by la his son posición del Absalom. padre. He wanted the position Lo of his quería father. matar. He wanted to kill Y el him. Salmo 34 fue escrito por David bajo esa persecución. And Psalms 34 was written Estaba by David during huyendo. that persecution. Ahora, David no estaba huyendo por miedo a And Absalón. he wasn't No, fleeing no, because no. of fear of David huía Absalom. por miedo a Dios. He Porque feared Absalón no era matón. because Absalom was O not a David killer. sabía matar. David knew how to Había kill. matado a muchos con sus manos. He had killed many with his own hands. Pienso que como padre no quería matar a su propio But I hijo believe that as a father, he y didn't want to prefería kill huir. his son. ¿Cuántos han huido con tal de obedecer a And Dios? he'd rather flee. ¿Hay alguien aquí que ha huido con tal de obedecer a Dios? Is there someone here that ¿Ah? would flee so that they could obey Te God? ofrecen un trabajo, They offer you a pero job, inmediatamente te dicen que es ilegal. but immediately they que el tell you dinero it's no es bien illegal, recibido. that the money's not a Huyes de ese lugar. You flee from No that porque no place. tengas una necesidad, Not because you don't have a need, porque no quieres desobedecer a but Dios. because you don't want to disobey God. Aleluya. Hallelujah. Alabado sea el Dios Todopoderoso. The Lord be praised. Voy a confiar y vamos a esperar en Él. I'm going to trust and wait on Him. Si algo Dios nos puede enseñar, If something God has taught us,
es obedecerlo. is to obey him. Salmo 34, verso 1. Psalm 34:1. Bendigo al Señor todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. I bless the Lord all the time. On my lips there is always a praise for him. Esto dijo David y lo dijo y lo hizo cuando estaba en persecución. David said this and he did it while No he was cuando in le aumentaron las persecution. horas en el trabajo. Not when he had more hours in No in cuando work. consiguió la casa de sus sueños. Not when he No, acquired no. the house of his Estaba dreams. siendo perseguido para ser muerto No, he was being persecuted por to un be hijo killed propio. by his own son. ¿Y qué está haciendo David? And what is David doing? Exalto el nombre de Dios. I exalt the name of the Alabo al Lord. Dios de los cielos. I praise the Lord of the heavens. Verso 2. Verse 2. Mi alma alaba al Señor. Todos ustedes los que están tristes, afligidos, deprimidos, necesitados, escuchen mi alabanza y alégrense. My soul praises the Lord. All of you who are sad, afflicted, depressed, needy, meek, listen to my praise. ¿Está and alguno rejoice. triste acá? Is someone here sad? ¿Está alguno preocupado? Is someone here worried? ¿Está alguno angustiado? Is someone here afflicted? ¿Está alguno en necesidad? Is someone here in need? Alaba a Dios. Praise God. Es muy bueno It's very good cuando no entendemos cosas. when we don't understand O es muy things. bueno levantar las manos. Oh, it's very good to lift up Tú your dirás, mi hands. voz no suena bien. And you'll say, my Oh, voice para doesn't Dios le sound suena well. muy bien. Oh, but it does to God. Muy bien. It does to God. Si sale de un corazón que le alaba. If it comes out from a Porque heart that sabe que su praises Him, necesidad más grande es Dios. because he knows that his greatest need is God. Pero David no se quedó ahí. But David didn't just stay La there. actitud de David fue un testimonio para todos los que lo rodeaban. The attitude of David was a testimony En for medio all de esta those around crisis. him. In the middle of this Y crisis. ¿cuántos han escuchado hablar de Lutero? How Martín many- Lutero. How many have heard of No es un Martin- jugador de los hits. Martín Lutero. El monje católico the Catholic monk que se rebeló contra la iglesia católica that rebelled against the Catholic para Church creer en el protestantismo to believe y in, traducir la Biblia al alemán. and translate the Bible into German. Y del alemán And from the German, fue que se pudo traducir al inglés de Inglaterra. then it was able to be Ahora, translated to escúcheme the bien. English of England. Si Lutero no hubiera sido encerrado If Lutero would not have been a la fuerza captured en el castillo que fue puesto preso, in the castle that he was apprehended at, no hubiera tenido tiempo para traducir la Biblia al alemán. he wouldn't have had time to translate Entonces the la Bible. Biblia no se hubiera traducido al inglés. So then the Bible wouldn't have been Y translated al no to traducirse al inglés, no hubiera sido traducida al español. English. And if it had not been translated Entonces to English, muchos it y wouldn't have millones been no Spanish. tendrían la Biblia en español en sus manos. So millions would not have their Y Bible in millones Spanish. no la tendrían en otros idiomas. And millions would not have it in Pero other un hombre languages. But one Que man vivía en la religión, that lived in que era religion, devoto al Dios que a él le habían enseñado, that was devoted to the God un that día he had been decidió taught. obedecer al Dios de los cielos One day decided to y obey the conoció God que of el Dios que le habían presentado no era el Dios de verdad and knew the God that he had been presented y was not the decidió true God, creer en el Dios de verdad and decided to believe in the true e hizo God cosas en contra de la razón and made things against reasoning, y lo llevaron cautivo, and he was captive. lo llevaron preso. He was captured and Él taken tenía un prison. íntimo amigo. He had an intimate friend. Lutero tenía otro monje, Lutero had another monk, muy íntimo amigo de él, very intimate friend of his. y este monje le dijo: yo no puedo hacer lo que tú haces, And this monk said, I can't do what you do, pero Lutero, yo voy a orar por ti. but I will pray for you. Y este monje se encerró And this other monk en un convento, went into a convent encerró a orar por Lutero, and he started a to orar pray a for Dios this man, to que lo pray for him, usara, to use y him. empezó a orar And he started to pray semanas, weeks, meses, months. y ahí empezó a conocer And there he began to al know Dios de verdad, the true no al God, Dios de la religión. not the God of Y religion. dice la historia And the story says que aquel amigo de Lutero salió del convento that friend of Lutero came y out of fue a the convent, Lutero, and he went le dijo: ya no puedo orar más por ti. and said, I can no longer pray for Y you. Lutero le dijo: ¿por qué? And Lutero said, Porque "Why?" ahora tengo que ponerme a tu lado He said, because now I have to para stand hacer la next voluntad de to Dios. do the will of God. Muchas veces hay que orar, Many times you must pray, pero otras veces hay que actuar, but other times you must hay act que obedecer. and obey. Están acá todavía. Are you still here? ¿Y qué más hizo David? And what else did David do? Verso número 3. Verse 3. Únanse a mí y juntos alabemos, levantemos, hagamos alarde de la grandeza de nuestro Dios. Join me and together let us praise, lift, boast the greatness of God. ¿Habrá alguien aquí Is there someone que here conoce al Dios de los cielos? that knows the God of the ¿Habrá heavens? alguien aquí Is there someone que Dios here lo ha hecho pasar that necesidades, God has made you go through pero Él se ha needs, glorificado en tu vida? but He has glorified ¿Habrá Himself alguien in aquí your lives? Is there someone que here Dios no te ha explicado todo lo que ha hecho en ti, that God has not explained everything te lo va a He's done in you, explicar, nor will He explain pero it to you, decidiste confiar en Él? but you decided to ¿Habrá trust alguien Him? aquí Is there someone que ha here visto lo fiel, that has seen the lo faithfulness, fiel the faithfulness que es el Dios de verdad? that is the true God? ¿Habrá alguien aquí Is there someone here que Dios no ha hecho lo que tú esperabas, that God has not done what you've pero ha expected, hecho algo mejor por ti? but He's done actually greater for you? Y dice la Biblia que David dijo: yo tengo que alabar a la grandeza de mi Dios. The Bible says David said, I must praise Voy a the hacer greatness of alarde. my God. I will boast. La palabra ahí es halal, The word there is alarde. Mi Dios es grande, my God is mighty. mi Dios es grande. My God is mighty. Él va al frente He goes in front
No lo veo I don't see him. muchas veces, pero va al frente abriendo camino. Many times I don't see him, but he's in the front opening No lo way. veo, pero él levanta sus manos. I don't see him, but he lifts up his Cuando hands. levanta sus manos, When he lifts up his hands, es tiempo de victoria. it's time of victory. Yo no lo veo. I don't see him. Muchas veces no lo entiendo. Many times I don't Y understand aún him. sigo sin entender cosas. And I still don't understand Pero algo things. siempre casi termino decidiendo hacer. Te voy a alabar. But there's always something I end Te up voy a with. adorar. I'm going to praise you. Voy a exaltar la grandeza de Going nuestro to Dios. worship and exalt the greatness of our Ciertamente God. hay amenaza por una ley nueva. Truly there's threats because of a new Yo law. no puedo evitar que la hagan. I can avoid it from No puedo happening. evitar que la firmen. I can avoid it from being No puedo signed. evitar que la pongan en efecto. I can avoid from being Pero in sí effect. puedo confiar en Dios. But I can trust in Tú sí God. puedes confiar en Dios. You can trust in Tú sí God. puedes obedecer a Dios. You can trust God. I don't know if you understand what I'm saying to No you. sé si ustedes me están entendiendo lo que Pero estoy Dios diciendo. está aquí. But God is here. Y Dios está allí. And God is there. Cuando no estás aquí, When you're not here, Él no te deja. He doesn't leave Dios you. es bueno. God is good. Él no puede ser más bueno contigo. He cannot be more good Él than es what bueno. He is already. He's good. Es suficientemente bueno. He's sufficiently good. ¿Por qué no levantas tu mano ahí sentado? Why don't you lift up your hands as you're seating Y dices, tú eres grande. and tell Him you are great. Tú eres confiable. You are trustworthy. Mi esperanza está en ti. My hope is in you. Yo no puedo entenderlo todo. I cannot understand it Yo all. no puedo saberlo todo. I cannot know it all. Pero tú sí lo sabes todo. But you know it all. Tú sí lo entiendes todo. You understand it all. Tú vas delante de mí. You go before me. Escúchame, por favor. Please listen. El cuarto principio que Dios quiere que entiendas. The fourth principle that God wants you to understand. El consejo correcto siempre nos guía a la obediencia a Dios. The right counsel will always guide us to obedience to God. Dios es un Dios de consejo. God is a guide of counsel. Dice el Salmo 32 y verso 8. Psalms 32:8. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Says the Lord says, I will instruct you, I will show you the way you should go, I will give you Busca. advice and watch over you. Busca siempre primero el consejo de Dios. Always seek the counsel of Pero God. Dios también tiene personas en tu vida But God also has people in your life que Dios puede usar that God can use para aconsejarte. to counsel you. El libro de Proverbios capítulo 10 verso 21 dice, Proverbs 10:21 says, el buen consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos. La bendición, la prosperidad de Dios es riqueza para prosperar, que viene libre de preocupaciones, tristeza, dolor, aflicción e ira. good counsel is the help of many, but recklessness is fool's trap. God's blessing, prosperity is wealth, prospering that comes free from worry, sorrow, pain, affliction, anger. Debemos tener cuidado cuando aconsejamos a alguien, We must be careful when we give an advice que lo or que le counsel to someone, aconsejamos lo guíe a obedecer a Dios. that what we counsel them with guides Si them el to God. consejo que alguien te da no te guía a obedecer a Dios, no es un consejo de If Dios. someone gives you counsel and doesn't guide you to God, it's not a good one. Y el último principio, And the last principle, las recompensas de nuestra obediencia fortalecerán nuestra fe y la fe de otros. the rewards of our obedience will strengthen our faith, the faith of others. Lucas 22:31 dice, Luke 22:31 says, pero yo he orado por ti but I have prayed for you para que no falte tu fe, that your faith may not y fail. tú cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos. And when you have turned to me, strengthen your brethren. Jesús le dijo a Pedro, Jesus told Peter, Simón, Simon, Satanás me ha pedido permiso Satan has asked me para permission atacarte. to attack you. Y Jesús le dice a Pedro, And Jesus tells voy a Peter, orar que tu fe no falle, I will pray that your faith porque does not vas a lack, volver a mí. because you will return to Y me. cuando vuelvas, And when you return, vas a fortalecer la fe de tus hermanos. you will strengthen the faith En of your otras palabras, brothers. Dios puede permitir que el diablo te ataque In other words, God can allow the devil to attack you, para llevarte a obedecerlo a Él, to take you to obey him, pero que tu fe se fortalezca but for your faith to be y la fe strengthened de otros. and the faith of ¿Sabe others. quiénes son los otros que yo veo al lado tuyo? You know what are the other ones that I see next to you? Tu familia. Your family. Dios tratando contigo, God dealing with you, fortaleciendo tu fe strengthening your para que faith tú fortalezcas la fe de so ellos. that you can strengthen their faith. Y por último, And lastly, estos 5 principios these 5 principles son para todos is nosotros for all of us. y salen de esta palabra santa y bendita de And it Dios. comes from this holy word. Josué ya estaba viejo, Joshua was already old. se paró frente al liderazgo de Israel, He stood before the leadership of Israel. agarró a su familia He brought his y family les dijo, yo no sé lo que ustedes van a hacer. and he said, I do not know what you're going to Ahora do, yo te digo a ti, but I tell you,
como pastor, as a pastor, como hombre de Dios, as a man of God, como hermano en Cristo. as a brother in Yo no Christ. sé lo que tú vas a hacer, I don't know what you're going to pero do, mi familia y yo but my house and I vamos a servir a Dios. will serve the Lord. Yo no sé lo que tú vas a hacer, I don't know what you're going pero to mi do, familia y yo but my family vamos and a I, obedecer a Dios, we're going to obey God, porque Él dice, because He said, Él promete He promises que si obedecemos completamente, that if we obey completely, Él nos va a recompensar. He will reward Y no us. está malo creer en las recompensas de And Dios. it's not bad to believe in the rewards Él of ve the nuestro Lord. corazón, He sees our porque hearts. realmente lo hacemos. Because why? How Pero hay would you do it? recompensas para este tiempo en la tierra But there's rewards for this time on earth, y hay recompensas para el cielo. and there's rewards for heaven. Trabaja por esas recompensas, Work for those porque las rewards, vas a desear tener because you will desire to have y lo them, vas a entender más adelante. and you will understand it later on. Ahora escúcheme bien. Now listen, La obediencia a Dios trae recompensas the obedience to God brings rewards que van más allá de cosas que no entendemos. that go beyond things that we don't Y understand. yo no les puedo obligar a hacer algo, I cannot force you to do pero something, sí les puedo invitar, but I can invite sí les you. puedo pedir. I can Y ask yo les you. vengo a pedir en el nombre del Señor And I ask you in the name of the Lord, a todos ustedes, to all of you, por su bien, for your own good el bien de su familia, and the well-being of your family, el bien de esta congregación, the well-being of this el bien de congregation, esta ciudad, the good of this city, de este estado, of this state, de esta nación, of this nation, que usted obedezca a Dios en todo. for you to obey God in all. Porque ciertamente cuando usted lo haga, habrá bien a otros, Because when you do so, it'll be good for no others, solamente a usted, not just for yourself, pero necesita usted decidir. but you must decide. Esto no es algo casual, This is not something es algo casual. firme. It's something firm. Esto es algo que necesita hombría. It's something that it takes a lot of courage. Do you know Ustedes saben que the spirit is in you, que el espíritu está en usted, have no sex? que está en usted no tiene sexo. El espíritu que está en las mujeres The spirit that is in the women, es varonil. it's manly. Yo no estoy hablando de lo que el mundo predica. I'm not talking about what the world Yo estoy hablando de preaches. lo que la Biblia enseña. I'm talking about what the Bible El sexo teaches. está en el cuerpo, The gender is in the en la body fisiología o física del cuerpo. and the physical being of the Pero body. el espíritu todos son varones But in the spirit, it's all que men salieron de Dios that came from God para habitar en hombres to abide in men y en mujeres. and in women. Por eso es que ante Dios las mujeres pueden hacer cosas que los hombres pueden hacer espiritualmente hablando. That's why before the Lord, women can do the same thing that men can do. Por eso yo te digo, But that's why I a say todos ustedes, to all of you, hombres y mujeres ante Dios, men and women before the Lord, obedece a Dios. obey God.